Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy, como se pueden fijar, no he llegado a poder grabar en la oficina, pero bueno, aquí en el coche de trabajo, podemos compartir también la palabra del Señor. Hoy nos vamos a centrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, versículo 13, que dice así la palabra del Señor. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Con este versículo entramos de lleno en un mensaje dado a los escribas y a los fariseos. Hasta este momento, Jesús estaba hablando a sus discípulos, y a la gente en general, pero ahora el Señor va a dejar de hablar a sus discípulos, que el tema de conversación era los escribas y los fariseos, para comenzar a hablarles precisamente a ellos, a los escribas y a los fariseos. De aquí en adelante, lo que vamos a encontrar son los 7 ayes hacia ellos. Lo más seguro es que si tú te lees el capítulo 23 de una manera entera, vas a encontrar 8 ayes y no 7. Pero mañana, Dios mediante, te explicaré por qué, aunque haya 8, realmente son 7 los que Jesús dijo. Los ay en la Biblia son juicios de Dios. Son anuncios que el Señor está dando de advertencia. Son denuncias que Dios hace sobre el mal obrar de alguna persona o de alguna nación. Por ejemplo, creo que uno de los más conocidos se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5 y en el versículo 20, cuando Dios dice, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y de lo que a lo bueno dicen malo! Que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Si sigues leyendo hasta el versículo 24, te vas a dar cuenta la consecuencia sobre aquellos que Dios declaró este ay. Pero bueno, vamos al versículo que nos toca en esta mañana. Ese versículo que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué tremendo, ¿eh? Lo primero que encontramos es que el Señor no está dirigiendo estas palabras a gente incrédula, a la gente del mundo, sino que sus palabras van dirigidas a los religiosos, a personas que no solo decían creer en Dios, sino que además ellos estaban dedicando su vida a enseñar sobre Dios. Está hablando a líderes espirituales, a gente de Biblia, a hombres que predicaban, que enseñaban, a hombres que oraban, ayunaban, diezmaban, servían. Y a pesar de toda esa supuesta consagración que tenían, Jesús les dijo, ay de vosotros. Este juicio es a las personas que en teoría están cerca de Él, pero que, como dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 7 y en el versículo 6, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y creo que este versículo no deberíamos mirarlo tanto como un juicio, una crítica hacia los escribas y fariseos, no. Más bien deberíamos mirarlo como una autocrítica a todos aquellos que nos denominamos creyentes y que tenemos alguna responsabilidad dentro de la iglesia. Puede pasar que algunas personas caigan en el error de pensar, de creer, que por ser líderes en la iglesia o enseñar la palabra de Dios o tener cualquier cargo dentro de una congregación, piensen que por ese mismo hecho ya están bien delante de Dios. Pero este versículo nos está enseñando que eso no es así, eso no es cierto. Estas palabras de Jesús nos recuerdan que lo más importante no es hacer cosas para Dios. Lo más importante es estar bien delante de Dios. El Señor les denomina hipócritas. Y me llama mucho la atención que no diga, por ejemplo, vosotros estáis equivocados, vosotros estáis confundidos. No. Directamente les llama hipócritas. Según dicen los entendidos, la hipocresía es el peor pecado. Porque la persona que lo comete no solo no se está arrepintiendo, sino que además está ocultando ese pecado detrás de la máscara de la espiritualidad.
Jesús dice de ellos que ellos estaban cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Esto quiere decir que ellos, que en teoría eran las personas que debían estar guiando al resto de las personas hacia Dios, lo que estaban haciendo era todo lo contrario. Ellos estaban colocando un sinfín de obstáculos para que las personas no pudieran tener el derecho, el privilegio de acercarse al Señor. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo se puede cerrar el reino de los cielos a las personas? Bueno, pues muy sencillo. Por ejemplo, con un mal testimonio, llenando a las personas de normas, de reglas que tienen que cumplir, a través de la falta de misericordia, a través de actitudes manipuladoras, de comportamientos que lo único que hacen es desanimar la fe de los demás, y un largo etcétera. Y la consecuencia de esta actitud es que ni entran unos ni entran otros. Es decir, los fariseos estaban cerrando el reino no solamente a las personas, sino que además para ellos también lo tenían cerrado. Recordemos que estamos viniendo de escuchar las palabras de Jesús de cómo los fariseos y los escribas amaban los primeros lugares. Ellos amaban sentarse en las primeras sillas en las sinagogas, en las cenas, amaban ser saludados en las plazas, y todo esto era al final un reflejo de lo que había en su corazón. Ellos eran unos hipócritas porque hablaban de Dios, pero realmente lo que deseaban era atraer toda la atención hacia ellos mismos. Y ya hemos visto que cuando alguien se intenta colocar en el lugar que le corresponde a Dios, allí la puerta se cierra. Y se cierra tanto para unos como para otros. Por eso este primer ay de Jesús no solamente es una advertencia a esas personas con cargo dentro de la iglesia que se comportan de una manera hipócrita. No. También es un llamado a todos los que están siendo liderados, pastoreados, instruidos por personas hipócritas. Por personas que constantemente quieren ser el centro de atención y pretenden robarle la gloria a Dios. Yo siempre he dicho que la culpa de que haya tantos falsos maestros y que haya tantos falsos pastores, primero, lógicamente es por la maldad de estos sinvergüenzas, eso no cabe duda. Pero también tiene muchísima responsabilidad todas esas cientos o miles de personas que apoyan y respaldan a estos supuestos líderes. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer en nuestro caminar cristiano es seguir el consejo que nos da el escritor a los Hebreos en ese capítulo 12, versículo 2, que nos dice o que nos llama a poner nuestros ojos en Jesús. Coloquen sus ojos únicamente en el Señor. Porque desde el mismo momento que nosotros desviamos nuestra mirada del Señor y la ponemos sobre el hombre, allí todo se desmorona. Los hombres muchas veces, con su mal obrar, cierran las puertas del reino de los cielos. Pero Jesús, con su muerte en la cruz y a través de su sangre y de su carne, como dice Hebreos capítulo 10, en los versículos 19 y 20, nos abrió el camino para entrar al cielo. Y esta es la grandeza del Evangelio. Lo que los hombres cierran, Jesús lo abre para siempre. Pero no es solo que abra el camino al cielo, sino que Él mismo, Jesús mismo, es el camino al cielo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque tú abres puertas que ningún hombre puede abrir. Y tú cierras puertas que ningún hombre nunca va a poder abrir tampoco. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo para que nos bendigas. Para que hoy martes, Señor, tú puedas bendecirnos. Señor, que tu bendición nos alcance en el día de hoy. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.